Muy buenas y bienvenidos todos aquí una vez más a la cadena de bloques y hoy vamos a hablar de un tema muy extenso, de un tema que da mucho que hablar, que toca muchos palos, con lo cual no creo que vaya a ser el único podcast, el único episodio, programa, ya sabéis que nunca sé cómo llamarlos, en el que hablemos de este tema. Así que vamos a tomar este primer podcast hablando de la deriva de Occidente, que es de lo que va a ir. Ya nos meteremos en futuros podcasts sobre este tema, más en la deriva de Occidente y Bitcoin, aunque no quita que vayamos a hablar de Bitcoin, evidentemente. Pero tomémoslo como eso, ¿no? Como un podcast introductorio a este tema. Pero antes, como sabéis, anunciaros un par de cositas. La primera, como siempre, es que me podéis seguir por Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques, y por ahí pues podéis básicamente preguntarme cualquier cosa, proponer temas de los que hablar en el podcast, preguntar dudas de algún podcast, corregirme alguna cosilla que se me haya, ¿no? Que haya dicho yo alguna barbaridad en alguno de los programas, que siempre puede ser, evidentemente. Aún así, si no podéis hacer nada de esto o no queréis hacer nada de esto, porque podéis, siempre podéis decir hola, ¿no? Podéis saludarme por ahí por Twitter os saludaré de vuelta sin ninguna duda. Dicho esto y anunciando otro par de cosas, al final van a ser algún anuncio más de los que yo pensaba. Este domingo tenemos newsletter del podcast, ya sabéis, para los suscriptores, hoy también vamos a hablar de parte de lo que hablaré en el libro, ese libro famoso que sabéis que tengo pendiente de corregir desde hace un par de meses. Estoy trabajando en ello y creo que ya podría decir, sin miedo a volver a sufrir otro retraso, que para finales de este mes de marzo lo tendréis todos disponible, así que esperad anuncio para dentro de una semana y media, en torno al día 20 o así, 20 y tantos, ya empezaré a anunciar cositas, porque creo que ya va estando listo. Y como sabéis, ya para terminar la fase de anuncios, si os gusta hacer DCA de una manera cómoda, pues siempre tenéis Relay, con lo cual ya sabéis que tenéis el código del podcast Diego LCB, las siglas de la cadena bloques, para poder tener ahí un pequeño descuento en las comisiones y así apoyar también mi contenido. Dicho todo esto, vamos a hablar de esta deriva de Occidente. Vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de formas de gobierno, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de la deriva moral, ¿no? Porque al final creo que la ideología acaba siendo una especie de lo que se debería ser, ¿no? De este deber ser, de este buenismo, de esta moral correcta, ¿no? O mayoritariamente aceptada, bien vista por la mayoría de la sociedad, ¿no? Esta línea que hay de un pensamiento, digamos, que se considera bueno, ¿no? La visión buena, ¿no? De las cosas, el cómo deberían ser, ese deber ser del que hablábamos, y la otra parte que es evidentemente la mala, ¿no? La que no debería ser. Y aquí nos encontramos, vamos a empezar hablando primero de democracia, y es que todos los países del mundo, o al menos muchísimos, más de los que nos podemos imaginar, claro, todos dicen ser democracias. Todos los países, o muchos de ellos, dicen ser democracias. Y esto, en principio, debería ser una grandísima noticia para todos nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, que bien, ¿no? Que todos sean democracias, con lo buena que es la democracia, ¿no? Ser democrático mola, digámoslo así. Con lo cual, claro, sin duda, no podemos negar que la democracia, la palabra en sí, tiene una connotación positiva muy potente, ¿no? Es una de estas palabras, como digo, que molan. Pero claro, ¿es tan buena en este sentido la democracia, o es solo algo que goza de buen nombre, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Que la democracia tiene demasiado buen nombre. Bueno, pues vamos a meternos un poco a hablar de esto. Y vamos a recurrir a un ejemplo que, con todo lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, ¿no? Este conflicto que estamos teniendo, pues creo que se puede entender bastante mejor, o no que se entienda bastante mejor, sino que viene bastante a cuento. El ejemplo, si nos vamos a la novela de George Orwell, a 1984, dentro de este libro pues se eliminan, ¿no? Los gobiernos eliminan términos para manipular a la sociedad, ¿no? Con lo cual
Claro, tenemos este ejemplo en el que se eliminásemos, por ejemplo, las palabras o los términos asesinar, violencia o guerra. Estos términos ya no existieran, ¿no? Los hubiésemos borrado completamente, nadie supiese de la existencia del término guerra, pero sí que dejásemos el término paz en el diccionario, ¿no? Sí que existiese el término de paz o la palabra paz. ¿Qué diríamos cuando no hay paz? Es decir, si en nuestro país ya no hay paz, ¿qué diríamos? Pues diríamos que hay menos paz, ¿no? O que habría una paz, bueno, de algún tipo, ¿no? Una paz imperfecta, una paz débil, una paz alterada, una paz, etcétera, ¿no? Un tipo de paz. O sea, diríamos que hay menos paz o hay una paz débil o hay una paz alterada, hay una paz distinta a la que suele haber. Pero claro, no diríamos guerra, porque guerra no existe, ese término no existiría, con lo cual estaríamos llamando al problema con el nombre de la solución o de su contrario, al menos, ¿vale? Supongamos que no es la solución, pero es evidentemente su contrario. Esto, claro, aquí, después de este ejemplo, volvemos un poco a la línea que íbamos, ya veremos por qué lo he puesto dentro de un rato. Tenemos el nacimiento, ¿no?, de todos estos gobiernos, ¿no? Bueno, vivimos en democracias representativas, ¿no? En repúblicas de gobierno representativo, ¿no? Como lo son, bueno, en su nacimiento la Francia después de la Revolución Francesa, pasando por algún gobernante como lo fue Napoleón, pero bueno, en el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo se ve bastante más claro. Y claro, la idea de esto es... ¿no? Son sistemas, el actual, ¿no? Yo, por ejemplo, pues resido en España y tenemos, pues un gobierno, ¿no? Una serie de gobernantes, ¿no? Antes eran, yo qué sé, pues reyes o dictadores, vete tú a saber, y ahora lo hemos cambiado, ¿no? Por gente que en principio elegimos nosotros, ¿no? Por representantes, ¿no? De ahí lo de gobiernos representativos. Pero claro, aquí hay un problema, y es, si no podemos controlar... Es decir, si no existen mecanismos para controlar lo que los representantes pueden o no pueden aprobar, no son representantes, son jefes. Porque están autónomamente, sin necesidad de que la gente apruebe lo que hacen, aprobando lo que quieran, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos que... Hay un problema en los modelos de elección que tenemos, ¿no? En los gobiernos representativos, en los que el poder de elección sobre cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa en último término, no está en el conjunto de la sociedad, no está en los ciudadanos, no está en nosotros, sino que está ahí, en los representantes, en los jefes, como hemos dicho. Esto, claro, conlleva que puedan hacer lo que quieran, básicamente. Y da igual que votemos, yo qué sé, con criterio, que votemos sin criterio, que votemos por fe ciega o por sectarismo, que votemos por el programa electoral que creamos que va a ir mejor para nosotros o para el conjunto de la sociedad, da igual, ya que de todas formas, aunque desconfiemos de las promesas que nos puedan hacer, de que cumplan lo que dicen, de que los programas electorales se cumplan o no, el votar, el propio hecho de votar, el único, el solo hecho de votar, digamos, es en sí mismo una autorización para que hagan lo que deseen, prácticamente, para que hagan lo que quieran. Significa confianza total, al fin y al cabo, al menos a efectos reales, ya que evidentemente tú les votas, les has autorizado a estar ahí y como ya están ahí, pues si no hay esos mecanismos de control para controlar lo que aprueben o no, pues evidentemente les has autorizado durante el periodo que dure ese gobierno, pues a hacer lo que quieran. Pero claro, aquí alguno me podrá decir, pero si no cumple con lo que me ha prometido, yo había leído en el programa electoral o con lo que ha dicho en los debates, etcétera, ¿no? Con los ideales de ese político o de ese partido, voto a otro y entonces ese pierde, ¿no? el cargo, ¿no? Pierde el puesto de gobierno y se coloca a otro que haya votado a la gente, evitando votar al que no cumplió, ¿no? Bueno, pues sí, se podría hacer, pero estamos en las mismas. Votas a otra persona que igual que el anterior va a poder incumplir y de hecho, si la historia nos ha demostrado algo es que acabará pasando lo de no cumplir, así que acabará cayendo en lo mismo. Es decir, estamos en el mismo caso, lo que dicen, prometen, etcétera, los partidos, al final carece de importancia. Esa es la única
conclusión clara y prácticamente una de las únicas certezas que podemos tener acerca de la política, que lo que dicen, prometen, escriben en los programas electorales, etcétera, es irrelevante, carece completamente de importancia, porque, punto uno, no tienen por qué querer cumplirlo, ahora veremos por qué, y luego dos, da igual, es que aunque quieran no tienen por qué, con lo cual, bueno, pues se dejarán cosas por el camino. Al final, claro, todos estos partidos tenemos que tener en cuenta los partidos, las medidas de los partidos, las propuestas de los partidos, los portavoces de los partidos, los representantes, ¿no?, de cada partido, quiero decir, los cabezas de lista de cada partido, las figuras que representan al partido, que pongan cara al partido, todo eso está diseñado, ¿no?, muy cuidadosamente. ¿Para qué? Pues para ganar elecciones. Evidentemente, o sea, lo que quiere un partido es conseguir cargos en el gobierno y tener la autoridad, ¿no?, para poder hacer un poco lo que les venga en gana, como decimos, siempre que no haya esos controles para evitar que hagan lo que quieran, ¿no? Que, bueno, pues en muchos casos de estos gobiernos representativos modernos, pues no lo hay. Un ciudadano no puede decidir si una ley se aprueba o no. Es la propia fuerza que consiga un partido u otro en el gobierno lo que va a determinar si consigue o no aprobarla. El conjunto de la sociedad al final da un poco igual. ¿Y cómo van a ganar elecciones? ¿Cómo se ganan las elecciones? Pues actualmente nos encontramos con que la mayoría de la población no es militante en ningún partido. No es una población que milite en ningún partido en concreto. Como digo, hay minorías que sí que lo hacen, pero la mayoría no. Con lo cual, el captar la mayor parte de los votos dentro de esa mayoría no militante es la clave para poder ganar así poder de voto, para poder aprobar lo que quieras dentro del Congreso. Al final el Congreso se ha convertido en una especie de medidor, ¿no? Es decir, si tienes más del 50 y... Bueno, ¿no? Los famosos ataques del 51% ¿no?, que podemos hablar en Bitcoin, por ejemplo, pues si tú tienes más de la mitad del Congreso o tienes la suficiente fuerza en el Congreso como para aprobar las medidas que quieras, vas a poder hacerlo. Y te da igual lo que opinen los otros partidos que tengan representación, si es que hay otros, y el resto de la sociedad, porque te da igual. O sea, los que lo aprueban eres tú, con tus representantes en el gobierno, con lo cual eso es lo importante, ¿no? Lo importante es conseguir ese poder de voto dentro del Congreso para poder hacer y aprobar lo que quieras. Y como te habrás dado cuenta, desde el inicio del podcast ya no hemos vuelto a mencionar la palabra democracia. Y claro, siento romperte un poco la burbuja, pero ¿y si resulta que estamos llamando democracia, ¿no? Porque entiendo que mucha gente se pensará que en España vivimos en democracia o que, bueno, en otros muchos países de Europa se vive en democracia, ¿no? ¿Qué sistema tenemos? Una democracia, ¿no? Es bastante intuitivo decirlo. Pero ¿y si resulta que tal vez, y solo tal vez, estemos llamando democracia a algo que no lo es? Podemos ir a consultar incluso a los padres fundadores de los Estados Unidos que ya hablaban de ella, es decir, no es que se llamase de otra manera o que la democracia sea un término moderno. No. Ya se hablaba de democracia, pero se hablaba de democracia como algo que generaba conflictos, algo que degeneraba en anarquía, algo que no perduraba en el tiempo, algo incompatible con la propiedad privada, algo incluso opuesto a lo que ellos habían creado, opuesto a los gobiernos representativos. Y por ejemplo, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, por ejemplo, en la propia Constitución que escriben los padres de los Estados Unidos no aparece mención alguna a la palabra democracia, ¿no? Ni en la Constitución de la Revolución Francesa, una de las primeras constituciones del mundo, pues tampoco. Y claro, si son opuestos, ¿qué pasa si los llamamos igual? Ahora, claro, si los llamamos igual, es imposible preguntarse qué es la democracia, ¿no? Democracia debe ser esto, ¿no? Se llama igual. No sé si te acuerdas, pero claro, si estamos llamando igual a dos términos, es decir, si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra igual, no podemos llamar a la guerra paz. Entonces, si son opuestos, no podemos llamar a los gobiernos de representación democracias. Y claro, ahora, si con todo esto has seguido un poco el hilo y te he hecho reflexionar un poco, tal vez, y solo tal vez, no sea tan loco ni tan bestia pensar que no vivimos en democracia. Y ojo, que no hemos dicho aún ni qué es
la democracia. No hemos hablado de qué es, pero eso es otro tema que quedará para otro podcast. Y ahora vamos a hablar más de la deriva, ¿no? Y más que la deriva en cuanto a esta concepción de democracia y de, bueno, la visión idealizada y tan buena, ¿no? Ese tan buen nombre que tiene la democracia, que ya hemos visto que a lo mejor no es tal, porque incluso nos estamos confundiendo en llamar democracia algo que evidentemente no lo es. Vamos a hablar un poco de esta deriva más cultural, social e ideológica de las democracias occidentales, ya no solo, bueno, de las supuestas democracias, ya sabemos, occidentales. Y es estos dogmas, ¿no?, que hay, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, hablando de esto, como pueden ser, bueno, pues el cambio climático, ¿no?, la igualdad, el racismo, etcétera, que, bueno, tienen, digamos, unos planteamientos establecidos, ¿no?, o bien vistos, y entonces cualquier persona que ose, digamos, bueno, siquiera plantear que puedan no ser correctos en alguno de los ámbitos que se proponen o de la manera en la que se proponen. Ya sabemos que la igualdad hay muchas maneras de defenderla, incluso hay maneras de defender algo en nombre de la igualdad que evidentemente no tiene nada que ver con la idea de igualdad, ¿no? Evidentemente ya estamos todos de acuerdo en que nadie es más que nadie y que todo el mundo debería ser igual a la hora de oportunidades. Evidentemente cada uno con sus capacidades, con sus, ¿no?, con sus circunstancias, etcétera. Evidentemente en eso no somos iguales. Nunca va a ser, yo por ejemplo, pues nunca voy a ser igual de bueno jugando al fútbol que, yo qué sé, que Messi, ¿no?, por mucho tiempo que me tire yo entrenando, con lo cual eso sería un absurdo, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que entender es que hay ciertas líneas de pensamiento, digamos, hegemónicos, ciertas, bueno, como cuestiones morales o superioridades morales respecto a ciertos temas que son prácticamente incriticables. Es decir, si tú criticas cualquier punto de esas líneas de moralidad aceptada, ¿no?, por la mayoría, al final lo que estás haciendo es entrar en un saco de gente a la que se le debe castigar, ¿no? O sea, está mal visto criticar, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? ¿Quién no quiere salvar el planeta? Bueno, pues si tú osas criticar esto, evidentemente estás en el grupo de, yo qué sé, de terroristas climáticos, por ejemplo. Con lo cual, no estás bien visto en la sociedad. Es decir, que la sociedad se está empezando a guiar por lo que está bien visto y por lo que no. Y esto es peligroso. Esto es peligroso y creo que es lo que está generando y lo que ha generado durante los últimos años, y ya lo estamos viendo, pues una deriva, ¿no?, y un hundimiento y una decadencia, bueno, social, moral y económica incluso en Europa. En Europa, en Estados Unidos, en Occidente, básicamente. Y esto me parece algo, bueno, pues preocupante, entre comillas, porque como, bueno, y sin el entre comillas, porque como hemos visto, ¿no?, por ejemplo, estas políticas de energía verde, ¿no?, esta obsesión por la línea de pensamiento de cambio climático, ¿no?, de lucha contra el cambio climático en Occidente, muchas veces con movimientos ecologistas, como hemos visto, pues financiados por compañías como Gazprom, ¿no?, el gigante del gas ruso, que bueno, ya habría poco más que explicar para alguien que vea un poco y que hile un poco, pero claro, evidentemente hay intereses económicos y hay ahora una dependencia, por ejemplo, de Europa muy fuerte de terceros, como es el caso de Rusia, ¿no? Por ejemplo, volviendo aquí un poco a la actualidad, pues en este conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania, pues al final Europa está un poco atada, ya que depende energéticamente de Rusia. Entonces, depender de terceros, es decir, depender de terceros no es bueno, y además, si todas esas situaciones de dependencia de terceros se generan por el buenismo, es decir, por el querer seguir unas líneas de pensamiento moral o de ideas, bueno, digamos, bien vistas a nivel social, ¿no?, con esa superioridad moral de la que hablamos y a la que se le da tanta importancia, pues creo que seguir ciegamente esas cosas y vivir en un mundo ficticio con lo que nos gustaría que fuese y no con lo que es decir, vivir con las ideas, no sé, por ejemplo, yo qué sé, a mí me gustaría que no hubiese guerras, evidentemente, pero si yo vivo en un mundo de fantasía como si no hubiese guerras, cuando evidentemente puede haber conflictos, pues es más probable que acabe aprendiendo las cosas por las malas que por las buenas. Entonces, claro, una deriva
en este tipo de cuestiones, ¿no? El que los gobiernos de distintos países de Occidente, o que incluso, bueno, ya sabemos, la Unión Europea, que es un conjunto de, ¿no? una amalgama, bueno, a mi parecer una unión que está un poco descabezada, ¿no? Un poco sin rumbo, en el sentido de que va un poco perdida haciendo el paripé. Veíamos un poco, pues, ¿no? Un país pidiendo ayuda y la Unión poniendo lucecitas con los colores de la bandera del país que necesita ayuda, o yo qué sé, este tipo de cosas que están bien de cara a la galería. Es decir, hay un montón de cosas que están muy bien para quedar bien, para aparentar ser alguien preocupado por el medio ambiente, para aparentar ser alguien muy respetuoso, muy inclusivo, muy igualitario, muy, no sé, pues todo ese tipo de cosas. Pero si todo ese tipo de cosas se hacen por el mero hecho de que están bien vistas, por el mero hecho de actuar para la galería, creo que es muy peligroso y creo que conduce a sendas que luego van a conllevar que, claro, cuando las políticas que has aplicado en tu mundo imaginario se encuentran con el mundo real, haya un conflicto muy muy gordo de un choque, digamos, entre la realidad y la ficción, y evidentemente en el choque entre realidad y ficción la realidad manda. Es decir, lo que hay y no lo que nos gustaría que hubiese es lo que tenemos, y tenemos que actuar respecto a eso y no respecto, como digo, a fantasías. Dicho esto, hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo, ¿no? Este primer programa hablando de la deriva a Occidente. Ya nos meteremos más en profundidad en otros. He querido hacer este episodio a modo de introducción a este tema, y ya veis un poco la línea que quiero seguir y empezar a criticar, ¿no? O a hablar, bueno, más que criticar, hablar y charlar y reflexionar juntos para intentar aprender algo, siempre que sea posible, de estas líneas, ¿no? Y de este tipo de comportamientos, ¿no? Las dinámicas que tenemos en Occidente desde hace ya, bueno, una o incluso un par de décadas, y las que creo que seguirá o no habiendo, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas los próximos años. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo, y nos vemos en un próximo pod de la cadena de bloques.